Hemos traído a Hugo Herrera después de cada uno de los debates a tratar de, ayudarnos a pensar un poquitito de qué ha pasado en estos debates y qué tan importantes han sido o son para poder definir la intención de voto de este próximo domingo. Gracias por estar acá, Hugo. No, gracias por la invitación, Fernando. Bueno, ya está habitual después de los debates. Sí, es un agrado estar conversando después de los debates. Después de los debates. ¿Qué te pareció los debates tienen esta particularidad de que, creo yo, por lo menos en Chile, tienen tienen en la ciudadanía una atmósfera de que pueden decidir cómo se mueven las posibilidades de los candidatos de una manera bien abrupta, así como cuando a ti te pillan en algo que tú no sabes contestar o cuando te pillan en algo que tú ocultas y no quieres que se sepa, y donde automáticamente tú sabes de que las cosas cambiaron. Pero los debates históricamente no son necesariamente elementos que generen un cambio copernicano en la tendencia. Pero en particular pasaron cosas raras a mi modo de ver, fíjate. Yo entiendo lo que hizo Sichel, por ejemplo. Sichel necesitaba salir y ahora entender que en primera vuelta su adversario no es Boric, no es Jana Proboste, su adversario es José Antonio Kast, y salió pero a la yugular de José Antonio Kast. Y yo me imaginé, José Antonio Kast va a estar totalmente preparado, sabe de antemano lo que va a pasar. Y sin embargo, tuvo una performance, yo te diría, bastante inédita para lo que él es en términos de asertividad, en términos de seguridad. ¿Qué pasó? Yo creo que, bueno, es difícil saberlo porque fue efectivamente bien raro el asunto. Yo creo que probablemente en una posición, se vio en una posición de mayoría dentro de la derecha y trató quizás de no arriesgar, cuando aquí en estos debates, sobre todo si hay tanta gente, la mejor defensa parece ser algún grado de agresividad, algún grado de ataque. Y creo que eso le pasó la cuenta. Ahora, yo creo que efectivamente existe como la ilusión de que aquí vamos a tener un Nixon contra Kennedy, pero no hay memoria de que algo así haya ocurrido, digamos. No influyen tanto como parecen los debates. Y en un escenario de tanto cambio, yo creo que es importante atender a esta altura en que ya no hay encuestas públicas, qué sé yo, y que estamos en el tubo final, por decirlo así, atender a las fuerzas que están detrás de las candidaturas o que representan las candidaturas. Yo creo que eso permite dar algún tipo de pronóstico de lo que va a pasar. Y ahí, claro, yo creo que la derecha es lo que está más complicado, porque en la centroizquierda, a la izquierda, se sabe que es Boric el que pasa probablemente. Jana Proboste parece que no pilló a Boric. Pero incluso ahí yo también miraría las fuerzas detrás. Creo que es más fácil. La Concertación está en crisis y no se ha repuesto de esa crisis, no tiene un diagnóstico de lo que pasó en octubre, no tiene una propuesta claramente discernible de la de Boric. Mientras el Frente Amplio está en plena ebullición, digamos. Su única desventaja, podríamos decir, es el Partido Comunista, porque no parece cumplir siempre los estándares de un sistema democrático y republicano, con sus alabanzas o loas de algunos de sus miembros a regímenes autocráticos. Ahora, en la derecha, si uno piensa cuáles son las fuerzas que están detrás de las candidaturas, Sichel tuvo la anomalía de que no emergió de un movimiento ciudadano, no emergió de los partidos, y eso le terminó pasando la cuenta. Porque los 5 empresarios, qué sé yo, por más empeño que le ponga Juan Sutil a esa candidatura, eso no prendió. Y lo que uno ve detrás de Kast a esta altura es que hay una parte importante de Renovación Nacional, probablemente la mayor parte de la UDI, que están detrás de él. Y yo creo que
hasta ahí llegamos, digamos. O sea, no veo que Sichel tenga mucho margen, sobre todo porque no es que estén peleados en 1 o 2 puntos, sino que al parecer Kast duplica o triplicaba antes a Sichel. Pero de todas maneras, yo creo que si uno se queda con las fuerzas detrás de las candidaturas, uno podría hacer un pronóstico en paralelo a las encuestas, me parece. Sí, ahora yo vi que Sebastián Sichel retomó el control de su discurso en torno a básicamente entender, y te lo repito, entender que en una primera vuelta, claro, inevitablemente tu contrincante más cercano es tu compañero de sector. Tú lo que necesitas es que seas tú el que pase y no el compañero de sector. Eso, por ejemplo, lo entiende perfectamente Jasna Proboste, que se le tira a la yugular a Gabriel Boric en cada debate que hay. Claro. Y desde ese punto de vista yo creo que Sebastián Sichel fue bastante asertivo y bastante duro con José Antonio Kast. Lo que yo no esperaba, para serte franco, es que José Antonio estuviera tan como neutro. La única explicación que a uno se le ocurre es que le dijeron, mira, trata de no dejar ninguna crema, y eso se entiende a veces como, mira, di lo mínimo necesario. Claro. Y lo mínimo necesario en un debate, cuando te están agrediendo, cuando te están apuntalando, te están sacando hitos de tu programa, no se responde con monosílabos. Sí, yo creo que ahí hubo un error grave, sobre todo porque cualquier persona que hubiera leído el programa de Kast sabía que era un programa muy débil, digamos. Se hizo para otras circunstancias. Se hizo con un Kast que no tenía idea si iba a pasar a segunda vuelta siquiera, digamos. Entonces, es un programa que no está al nivel de la disputa actual. Que tiene muchas pifias, la parte ideológica es media tosca. Entonces, si tenía esa debilidad, era de cajón que tenía que haber tenido iniciativa, tomado la iniciativa en la discusión. Después de la guerra todos somos generales, pero creo que ahí hubo un problema, digamos. O sea, hubo un desfase entre lo que está logrando Kast y su programa, y sus bases ideológicas. Y respecto a Sichel, yo concuerdo en que entendió de qué se trataba, probablemente porque ya tiene poco que arriesgar. Está más o menos consolidado el resultado, pero creo que criticar a Kast no es lo mismo que plantear un proyecto nacional. Y ahí es donde yo creo que está el gran problema de Sichel. Sichel no tiene un planteamiento político claro. Si tú dices cuáles son las 3 grandes reformas que va a tener Sichel en su gobierno, no tenemos idea, digamos. Un poco más de crecimiento, su biografía personal puesta así una y otra vez delante, pero no hay un proyecto político de país, digamos. El de Kast, con lo tosco que puede hacer, sabemos a qué atenernos, digamos. Él dice orden público, seguridad, digamos, hasta donde se pueda. Claro, baja de impuestos, en fin. Claro, pero ni siquiera es un programa, si tú lo miras, ni siquiera es un programa que ambicione crecimiento económico radicalmente distinto de lo que hay ahora, digamos. Nadie se atreve a hacer eso por de pronto, pero no tenemos eso. O sea, es un programa eminentemente político. Ahora, están estos 2 problemas. Y efectivamente yo diría, claro, coincido contigo en que Jasna Proboste sabe marcar los puntos y sabe que esta es como una elección binominal, digamos. El binominal se replica hasta en el momento de la crisis más grave de la República y claro, ella ataca a la izquierda, digamos. Sí, ahora, hay ciertas cosas que me impresionaron ayer, o sea, en el debate, y que te las quiero preguntar. Marco Enrique Sominami decide hacer algo que ya ha hecho antes, que es actuar, tomar el rol de un actor. Claro. Y por lo tanto, él caricaturiza a José Antonio Kast como Doctor Miedo, y por lo tanto lo etiqueta de una manera. Y recalca una y otra vez el Doctor Miedo, Doctor Miedo.
A Boric le hace lo que alguna vez me hizo a mí en Tolerancia Cero, que es una cosa que los actores lo hacen bastantes veces, que a pito de nada de pronto te dice, oye, ¿por qué estás levantando la ceja? ¿Qué te crees tú riéndote de esa forma cuando yo estoy hablando? Y Boric dice, ¿de qué estás hablando? No estoy riendo de ninguna cosa que estáis hablando. Pero ya entaló el tema y te tira las cosas encima. Él, a mi modo de ver ayer, o en el debate, quiso generar de alguna manera una especie de que en lo que en póker se llama all in. Toda tu apuesta la tiras a la mesa y te juegas, pero absolutamente entero a la posibilidad de que en términos de la performance tú tengas ventaja respecto del otro. Es decir, que tu imagen como la persona, como el actor político que está representando Marco Enríquez Ominami, sea lo suficientemente potente, lo suficientemente, si tú quieres, burlesco, lo suficientemente irónico, como para que la gente diga, ¿sabéis qué? Este gallo. Pero desde ese punto de vista, yo noté que este debate, no sé si estarás tú de acuerdo, pero se redujo básicamente a 4 actores. Jasna Proboste, por cierto, pegándole mucho más a Boric que a nadie más. Claro. Bueno, por cierto, Gabriel Boric, que estuvo bien protegido, José Antonio Kast, Sichel y Marco Enríquez Ominami, que entraba y salía mordiendo. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices respecto a Marco Enrique. Mi única duda es si acaso no está haciendo de actor o de payaso, porque en una época política normal uno dice, bueno, ¿qué espacio para ese tipo de candidatos en los márgenes, por llamarlos de algún modo, para los Parisi, para los Marco Enrique, pero en un momento en que está todo desvencijado y estamos buscando luz, digamos, luz al final de un camino que todavía va a ser largo probablemente, porque tiene que funcionar la constituyente, tiene que armarse la constitución, tiene que haber una agenda de reformas importantes porque tenemos temas a la vista que están pendientes. Entonces ahí me parece un poco frívola la actitud, digamos. O sea, sale un poco como de esquema, efectivamente, andar poniendo caras de actor, pero también se ve algo ridículo, digamos. O sea, creo que él con Parisi, además, representan a una generación que yo no sé si se ha ganado su lugar en la historia del país, que es mi generación. Nosotros somos los noventeros, digamos, los de no estoy ni ahí, de los gloriosos 90, que no pasó casi nada, y que es como la música de los tres, digamos, muy pulcra, pero sin contenido, comparado con Los Prisioneros, por ejemplo, que es un poco más tosca, pero con mucho contenido. Yo creo que Marco Enrique es parte de esa generación. Entonces es como a la generación que le estamos pidiendo que haga algo y que no ha hecho nada todavía en la política, y que parece que la generación que viene, que es la de Boric, se la comió, y que lo analogaría a los bunkers, qué sé yo, a otro grupo, por hablar de grupos de rock. Esa generación no está haciendo nada y se está pegando puros cuetazos, digamos, con buena actuación, buenos peinados, pero al final está quedando, se está dando un gusto, digamos. ¿Tú crees, Hugo, que las encuestas que han salido en el último tiempo, que tienen esta característica en Chile de que no tienen un estándar Claro. único? Cada cual hace su encuesta y la financia y la saca. ¿Tú crees que las encuestas están revelando relativamente en forma certera lo que está pasando? O sea, para ponértelo antes del debate, que José Antonio Kast se comió a Sichel, tú lo puedes ver en los partidos, sin duda, que parlamentarios empiezan a decir que van a votar por Kast y no van a votar por Sichel, pero claro, no necesariamente eso significa que la ciudadanía que responde a la UDI o a la derecha va a hacer lo mismo. ¿Tú crees que eso es efectivamente lo que estaba pasando? A ver, yo creo que, claro, efectivamente las encuestas no cumplen muchos estándares y ese es uno de los
pero pasen todas las cosas. Y en Chile el problema es que las instituciones están en otro estadio, digamos, y estamos en un país que exige encuestas que den realmente los datos y no los dan necesariamente. Hay algunas más serias que otras. Pero yo creo que las tendencias valen. O sea, a mí no me cabe duda que Kast en algún momento pasó a Sichel y que efectivamente, como tú dices, lo olieron en la derecha y se acabaron las palomas con Sichel y se fueron todos a respaldar a Kast. Además que hay mucha más ligazón de partido con Kast que con... No hay que olvidar que Kast es antiguo en la... profesional de tomo y lomo. Sí. Claro. O sea, él conoce a la gente de RN, conoce a la gente de la UDI y probablemente genera más confianza que Sichel, que es nuevo en el sector al menos. Ahora... es difícil, o sea, yo creo que estas elecciones además tienen, no hay que olvidar esto, tienen un telón de fondo que es de mucha incertidumbre. No hay que olvidar lo de octubre. Y lo de octubre puede estar terminando en términos de que no haya ánimo de manifestarse o ánimo de revuelta, pero lo que está ahí es el malestar con las instituciones. Sí. Y la pregunta es... O sea, el problema es este. Necesitamos llegar a grandes arreglos. Necesitamos hacer la Constitución, implementar la Constitución e implementar una agenda de reformas que zanje por lo menos el tema de las AFP, el tema de la salud y temas como la vivienda y la educación. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer, digamos? Porque ahí me parece que ni Kast, al menos como lo conocemos hasta ahora, ni Boric tienen el ánimo de abrirse al otro sector. En la izquierda se ha impuesto una idea que condena la época de la concertación y la democracia y los acuerdos y los grandes entendimientos, pero la pregunta es cómo diablos, digamos, vamos a generar estas grandes reformas sin grandes acuerdos. ¿Queremos transformar la Constitución en un triunfo partisano? ¿Queremos transformar la agenda de grandes reformas en triunfos partisanos? Yo creo que es mal destino el que tendríamos si es que eso es lo que tratan de hacer, digamos, cualquiera de las dos candidaturas. Pero convengamos una cosa, Hugo. Inevitablemente en una segunda vuelta tú tienes que ir al candidato perdedor de tu sector. Sí. Y de alguna forma, entre comillas, pedirle que te apoye en la campaña de segunda vuelta. Y eso, históricamente ha sido relativamente llano y casi automático. Sí. Pero cuando tú tienes situaciones donde en la campaña de primera vuelta la contienda es bastante dura, donde acusas a uno básicamente de seguir bajo el esquema de Pinochet. Y lo dices así directamente. Tienes a un Gabriel Boric que proviene del Frente Amplio, que no ha pasado años desde que se formó, apuntando con el dedo a la concertación como si es que la concertación fuera una suerte de entreguismo barato a la economía neoliberal de mercado. Y resulta que estás en una segunda vuelta y tienes que acercarte a conversar con eso. ¿Qué espacio tienes para poder ser relativamente, yo te diría, capaz de poder llegar a una situación donde los votos, te llegan a ti? Yo entiendo que ideológicamente hay muchas personas que van a decir yo no voto nunca por la derecha, yo no voto nunca por la izquierda y por lo tanto esos van a estar de acuerdo al candidato de cada sector. Pero hay un sector, y tú lo sabes perfectamente bien, tremendamente grande en la política chilena, que no es tan fácil de cambiarse o de pensar ideológicamente en sectores y empieza a pensar, ¿sabes qué? A estos cabros que se creen que lo saben todo, yo no estoy con ellos. Me basurearon y etc. Y al revés, en el caso de Sichel con Kast, resulta que
estas personas que básicamente son personas que todavía adoran la lógica pinochetista, ¿por qué tengo que ir a darles algo si yo soy de la nueva derecha y yo quiero mirar esta cosa más bien a la europea que la tradicional? No, claro, yo creo que, o sea, yo ahí coincido en que estamos ante un problema grave, digamos, como decía Ascanio Cavallo, o sea, probablemente no hay memoria de una elección en la que los votantes vayan a votar de tan mala gana, digamos, con tan poco entusiasmo por... Ahora, si el escenario es Kast-Boric, yo aquí hablo como alguien de centro derecha. Yo no estoy dispuesto a votar por Kast mientras él no dé garantía democrática y qué sé yo, y firme no sé qué en términos de programa de gobierno. Del mismo modo que yo creo que es muy difícil para alguien de la Concertación votar por Boric. No tanto, mira, yo en el caso de Boric creo que la tiene más complicada que Kast, porque Kast da tres gestos importantes y probablemente los partidos lo van a absorber. Probablemente hayamos algunos que quedemos un poco atrás manos, el grupo de desbordes, qué sé yo, la gente de derecha más centro derecha, pero yo lo veo ahí, veo una cierta homogeneidad. En cambio, en el caso de Boric, yo creo que él tiene dos problemas graves. Uno, o sea, habría uno menor, que es la cantidad de veces que ha ofendido, por decirlo así, a la Concertación. Pero creo que hay dos problemas que son más graves y que lo vuelven medio inmóvil. Uno del PC. El Partido Comunista, efectivamente, porque uno ve ahí una estructura media leninista, digamos, una cosa de cuadro. Mira, yo incluso te diría... El problema del PC no tiene necesariamente que ver con el PC, tiene que ver con lo que piensa aquellos que eventualmente quieres que voten por Boric del PC. Es la imagen que presenta, por ejemplo, la democracia cristiana. Claro. Y en ese sentido... Ahora, el PC le pone empeño también, porque en mayo la Camila Vallejo elogiaba a Lenin. Yo digo, la Camila Vallejo no ha cambiado tanto de postura, o sea, debe tener su corazón con Lenin. Hay otros que salen a apoyar al régimen a cuanto autócrata hay en Sudamérica, digamos, y eso yo creo que es delicado, ¿ah? Porque sí, alimenta... En esta última, por lo menos, tú lo viste. Sí, yo no lo había visto así. Sí. Desde hacía muchísimo tiempo que no había un partido comunista donde una parte de sus parlamentarios se levantaran diciendo esa declaración no se consensuó con nadie y la sacaron. Dije, vale, o sea, yo lo esperaría. Mira, me pasaría lo mismo si lo hiciera la UDI. La UDI, que es hiper responsable, hiper de cuadro, hiper disciplinada, sacara una declaración y salieran una serie de parlamentarios de la UDI diciendo, perdonen, pero esa declaración no es consensuada con el resto. Raro. Y así pasó en el caso del PC. Ahora, yo la disputa la pondría en términos de los ideólogos contra los tácticos. O sea, yo no creo que haya grandes diferencias de fondo, digamos. Lo que hubo fue un grupo que dijo, nos disciplinamos y vamos detrás de Boric y no le hacemos ruido, digamos. Y otro que parece haberse arrancado con los tarros, que fue Lagos. Eso por una parte. Y el segundo gran problema que yo creo que tiene Boric es... algo que es esto de un grupo, el síndrome de juventud dorada, digamos. Son un grupo de jóvenes de clase media o alta, acomodados, que fueron a las mejores universidades del país, que estudiaron en colegios bien pagados y bien pagados, y que en el fondo han operado como mandarines de la política. De las universidades pasaron directamente a altos cargos. Y que no han dado muestra todavía de madurez, sino que al contrario de infantilismo, digamos, en ciertos casos. O sea, Boric sacándose la foto con Jaime Guzmán atravesado, Boric con pataleta frente a un militar en la calle mientras al lado estaban quemando buses, y así. Uno podría, qué sé yo, las taimaduras de la alcaldesa Hasler o de la alcaldesa de Viña con el tema del puerto de Ideas. O sea, esta idea de un grupito de jóvenes hiper sofisticados en su discurso, pero muy desarraigados de la situación popular real, donde el narcotráfico está recuperando terreno, donde el desempleo ya es alto, donde la economía se está estancando, donde parece que se vuelven de pronto urgentes demandas muy básicas
yo creo que en ese contexto la tienen difícil. Y yo creo que en la Concertación, si por algo se caracterizó, es porque no tuvieron esa frivolidad, digamos. O sea, uno les puede acusar de tibios, los puede acusar de, qué sé yo, muy amigos del poder, pero frivolidad no tuvieron, digamos. Yo creo que ahí ese es un segundo problema que vuelve difícil lo que vaya a hacer Gabriel Boric en segunda vuelta. Está buena la cueca, dices tú. Se viene largo, sí. Gracias, Hugo Herrera, Muchas por haber gracias. estado con nosotros.